¿Todo bien en casa? ¿Todo bien en casa? Pues fíjense que en esta ocasión no. Desgraciadamente los Juegos Olímpicos ha habido muchas desgracias porque muchos grupos como terroristas o simplemente los gobiernos. Ahorita me acabo de enterar de un dato perturbador, como diría Luisito. Ah, En París, ahorita en la de París, hicieron la limpia más extensa y rápida de gente que vive en la calle para que se hicieran los juegos. ¿A dónde los mandaron? ¿Quién sabe? Ese es el dato perturbador. O sea, porque una cosa es que dijeras, bueno, los sacaron de la calle y los mandaron a un refugio temporal o algo así. Pues bueno, ok, ¿no? Pero por lo general siempre los países quieren tapar sus problemas. Pues con el dedo gordo de la mano, ¿no? Y lo más seguro es que estos los hayan mandado a un pueblillo aledaño de París. Y después los regresamos. No lo dudo, no lo dudo ni tanto. Porque así son, así son. En sí, las Olimpiadas del 86, sí, del 86, aquí fueron muy criticadas porque había un problema estudiantil muy fuerte. Y fue cuando pasó lo del 2 de octubre. Aquí es muy recordado el 2 de octubre por todos porque hubo una matanza de estudiantil porque hicieron protestas. Pero como ya se venían los juegos, el presidente se le hizo fácil mandar a los militares como que a dispersarlos para que, a ver, no, ya van a venir los juegos, a ver, se me van todos y todos a sus casas, todos a todos. La cosa es que había un grupo en contra, o sea, siempre cuando hacen este tipo de situaciones siempre meten luego grupos no me acuerdo cómo se les llama, o sea, que están en contra, de cuenta, pero son falsos. Y lo que hacen esos es provocar o sea, que entre ellos se peleen. Entonces, en uno de estos agarraron, no me acuerdo cómo se llama el grupo, agarraron y supuestamente creo que empezaron a aventarle piedras a los policías o no sé qué tanto. La cosa es que de repente, pum, empieza a haber disparos y se empieza a ver disparos por todos lados, bla, bla, bla. La cosa es que se habla de cantidades enormes de jóvenes desaparecidos, jóvenes muertos, y todo antes de que pasaran los Juegos Olímpicos. Ya después pasaron los Juegos Olímpicos y supuestamente como que nada pasó y nada, pero todo siguió con esta... Se han hecho bastantes películas aquí en México acerca del 2 de octubre. Si quieren verlas, si les interesa ese tipo de cosas, son muy crudas, muy duras. Hay una que se llama, no me acuerdo si se llama Tlatelolco o... porque ahí es donde sucedió, así se llama el lugar, Tlatelolco, pero es que no me acuerdo ahorita cómo se llama. Pero está muy dura, ¿no? O sea, ahí ves las cosas que supuestamente pasaron, que cómo se llevaron a los... O sea, empezaron los militares a buscar porque los estudiantes empezaron a esconder en las casas que estaban ahí, ¿no? O sea, cerca. Y mucha gente dejó pasarlos. Pero a los que los habían dejado pasar y los descubrieron y todo, o sea, mataron creo que hasta las familias, no sé qué, o sea, estuvo horrible, ¿no? Y pues bueno, eso pasa cuando se hacen este tipo de Juegos Olímpicos porque supuestamente el país quiere presentar lo mejor de su país para que después lo vayan a visitar. O sea, de eso se trata realmente los Juegos Olímpicos. O sea, digo, aparte del deporte, se trata de mostrar al país para que después eso me retribuya a mí como país en cuanto a después visitas, ¿no? Me dé una mayor exposición al mundo. Por eso hacen los estadios bien bonitos y hacen edificios nuevos y pintan todo. O sea, una faramaya, una realidad que no es, pero es para presentarle al mundo y que lo vean de otra manera, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión las trajo Charlie, entonces voy a dejar que él empiece porque son historias cortitas. Entonces que empiece Charlie con estas historias medio tétricas y medio feas acerca de esto, de lo que ha pasado en los Juegos Olímpicos. Oh, es mi primera vez contando una historia. No, hombre, ya has contado bastantes, Charlie. Me refiero a teniendo la iniciativa, porque como yo la conseguí, o sea, como que, ay, qué nervios. Ok. O sea, con el temor sí, de claro. que A ver de qué tal están, ¿no?
Eso sí, Ajá, a mí ya no me echen la culpa. Si están chafas, es porque Charlie no las checó y ese es su problema. No. Ok, vamos a ver. Son historias de las Olimpiadas y de medallas y terror, supuestamente basadas en los hechos del Múnich de 1972. Así que vamos con la primera, que se llama El escaparate del mundo. Y dice así: las Olimpiadas, los mundiales de fútbol, las Eurocopas o hasta los campeonatos de cricket en Asia o el Rally Dakar tuvo que abandonar África por la amenaza de terror, y esto se ha convertido para las organizaciones criminales en una oportunidad para ser escuchados. El repaso por la historia de los últimos 50 años muestra que los atentados han sido muchos y de todo signo, de reivindicaciones nacionalistas como las llevadas a cabo por el IRA o ETA de extrema derecha, como el atentado en Atlanta 94 protagonizado por un antiabortistas y contrario a los homosexuales, o incluso llevados a cabo por milicias paramilitares por el terror, digamos así, de Estado, o más recientemente por organizaciones religiosas extremas de carácter yihadista. El historiador y director del Observatorio Internacional de Estudios sobre el Terror, Carlos Igualada, ha publicado Terror y Deporte en la editorial Catarata, en el que hace un repaso por la incidencia e impacto que a lo largo de la historia reciente ha tenido la violencia armada en los eventos deportivos de primer nivel. La utilidad en términos políticos de unos Juegos Olímpicos o de cualquier otro gran acontecimiento deportivo siempre ha existido. Es un escaparate de millones de audiencia. El mejor escenario para ilustrar unas motivaciones políticas lo hizo el hombre del mostacho. Ese sí lo puedes decir. Sí, seguro que Claro. lo hizo Hitler. Baneado. No, lo hizo Hitler y lo han hecho los talibanes y han servido tanto a grupos de terror como a gobiernos. Y Igualada y asegura que la masacre de los Juegos de Múnich en 1972 fue el momento en el que el mundo del deporte perdió la inocencia. Incluso el grupo de terror Septiembre Negro, que protagonizó aquel atentado, vio que su acción tenía mucha más repercusión de la que creía, y la causa palestina se difundió por todo el mundo, y desde entonces muchas organizaciones de terror han querido imitarles, recurriendo a los grandes eventos deportivos por proclamar sus fines. Y en algunos casos el objetivo es divulgar proclamas, en otros es dañar la imagen del país organizador o reprimir protestas o revueltas en la sociedad del propio Estado anfitrión. Eso es lo que sucedió en México en 1968. El 2 de octubre de ese año. 68, a 10 días. yo dije 86. Ah, no, claro, decía 68. El 2 de octubre de ese año. A 10 días de la inauguración de aquellos Juegos Olímpicos, el gobierno del PRI, presidido por Gustavo Díaz Ordaz, no dudó en reprimir a tiros manifestaciones estudiantiles que reclamaban libertad, en lo que se conoció como la matanza de Tlatelolco. Justo de lo que estabas hablando, ¿no? Ocurrida en la plaza de de las tres culturas de México DF, que es Distrito Federal de México, ¿no? El grupo paramilitar Batallón Olimpia reprimió con tanta violencia aquella protesta que dejó un balance de más de 300 muertos. La masacre elevó las voces partidarias de la suspensión de los Juegos, pero el COI, por un solo voto de diferencia, decidió que México 68 se celebraría. Y esa fue la primera historia. Entonces, de aquí, esa frase al último de por un solo voto de diferencia decidió que México 68 se celebraría. Eso se me sonó a que ese voto costó bastante dinero. Sí, sí, claro. Obviamente. Exactamente, sí, pues desgraciadamente, o sea, como les decía, o sea, pasan ese tipo de cosas tanto de los grupos de terror o de grupos de gobierno o cosas así para hacer quedar mal al país, y lo hacen en ese momento que todo mundo está viendo a ese país, ¿no? Entonces, por eso los hacen quedar mal, por eso hacen ese tipo de limpias desde antes, ya ahorita lo hacen desde antes, y ya para no meterse en tantas broncas, ¿no? Pero pues digo, aún así, pues están mostrando una parte del país que no es, ¿no? Pero pues a fin de cuentas, pues así pasa siempre. Sí. Esta historia se llama El cambio tras el 11 de septiembre, supongo.
2 décadas más tarde, la cita era en Seúl, Corea del Sur. Aquellos juegos de 1988 también estuvieron empañados por el terror. Esta vez protagonizados por vecinos del norte. Ah, no, entonces esta es otra cosa. Tras el 11S, no es el 11 de septiembre de lo de que hablamos. Porque esto estamos hablando de 1988. Entonces, no sé a qué se refieren exactamente, pero no es ese. Entonces, bueno. Esta vez protagonizados por sus vecinos del norte, un avión que recorría la ruta de Bagdad-Seúl estalló en el aire provocando 115 muertos. Aquel intento de boicot de los juegos estuvo protagonizado por la vecina Corea del Norte, o sea los malosos. Acuérdense que la del norte son los malosos. Los malosos. Dice, fue a partir del 11S cuando todo cambió de modo importante también en el deporte. Se dice que unos juegos, un mundial, son el mayor reto de seguridad en los tiempos de paz. Organizarlos requiere ahora enormes recursos económicos y medios de seguridad. A partir de entonces, la seguridad es un elemento que se tiene muy en cuenta a la hora de designar una sede para acoger una competición de gran envergadura, asegurada y igualada. Órale. Dice, la amenaza de terror fue uno de los elementos que pudo estar detrás de la elección de Madrid como sede de los Juegos Olímpicos del 2012. La capital optaba por celebrarlos en la representación de la candidatura y todo marchaba bien hasta que el príncipe Alberto de Mónaco, miembro de la COI, preguntó por la seguridad en España y ante la amenaza de la ETA. 2 semanas antes de la banda había colocado una bomba en los estadios de Peineta de Sevilla y con aquella pregunta, casi al final de la exposición, las buenas sensaciones de la candidatura se diluyeron. Muchos creen que esa fue la pregunta clave por la que España no logró la candidatura. Es evidente que para entonces la seguridad era ya una de las grandes cuestiones que debía asegurar cualquier candidatura. Aquellos juegos se celebraron en Londres. Amén. Lo de lo que hablábamos. Dice, en 1992 en España, ETA actuaba con gran virulencia, más aún a finales de 1987, cuando fue seleccionada por el COI para albergar los primeros Juegos Olímpicos de la historia en nuestro país. Bueno, en España. Un año después, en Barcelona, se produjo uno de los peores atentados de la banda en la masacre del Hipercor, con 27 muertos. Pese a ello, no se cuestionó reconsiderar aquella candidatura y los Juegos se celebraron y la historia los recuerda con un gran éxito. Otra que ha de haber costado un buen dinerillo. Sí, porque casualmente también, ¿no? Así como... Ajá, exacto. Acaba de haber un atentado y... Ay, pero no pasa nada. Claro. Sí podemos continuar. Sí. Exacto. Nada más pásame mi bolsita con el signo de dólares y ya no hay problema. ¡Ring! Y suena el sonido de la máquina. Ah, exactamente. ¡Chichín! Ok, la siguiente se llama... Bueno, si digo esto en un aeropuerto, me detienen. No, por supuesto, no, ahí sí no se puede decir. Ahí sí no se puede decir. Ok, sería que alguien esté en el aeropuerto y está viendo este fragmento a todo volumen. No, bueno, pues es que ya pónganse audífonos, muchachos. Hoy de la nada diga, ellos son los del terror, seguro. No, para nada. Okay. La bomba oculta de Barcelona 92. Que me suena justo a las Olimpiadas de Madrid del 92. No, la de Barcelona, esas fueron las de Barcelona. A ver, vamos a ver. Sin embargo, tal y como apunta Igualada, podrían haber sido una tragedia. El gobierno ocultó durante 2 décadas la localización de una bomba colocada por ETA en el techo del Palau Sant Jordi, que acogía varias de las pruebas olímpicas. El entonces secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, lo desveló 20 años después, diciendo, ese atentado hubiera cambiado de forma drástica los Juegos de Barcelona. La banda del terror recurría en más ocasiones a grandes eventos deportivos para reivindicarse internacionalmente. Lo hizo en 2012 en Madrid, a pocas horas de que comenzara la semifinal de la Champions entre el Real Madrid y Barcelona. Una llamada alertó al diario Gara de la colocación del artefacto cerca del Estadio Santiago Bernabéu. Uh-huh. Hubo tiempo para acordonar la zona, pero la explosión provocó 19 heridos. El partido se celebró y el estadio se llenó. Esto demuestra la capacidad de resiliencia de la sociedad. ETA no logró que se suspendiera el partido. Es importante el papel que juega una sociedad frente al terror.
al terror, sí. El autor del Terror y Deporte subraya que tras los atentados del 11S contra las Torres Gemelas en Nueva York, aquí creo que sí habla del 11S. Sí, ahora ya entendí. Sí. La amenaza yihadista se sumó a los peligros de los grandes acontecimientos deportivos. Cada vez más los grupos islamistas radicales violentos incluyeron el deporte como uno de sus altavoces para presentarse al mundo. Las Olimpiadas del 2000 en Sydney, Australia, fueron uno de sus objetivos, y las autoridades del país apenas pensaban en poder ser víctimas de un atentado. Entonces el yihadismo aún no parecía una amenaza grave ni global. A comienzos del milenio los talibán controlaban ya gran parte de Afganistán y la ley islámica era la norma de su territorio. Aquel estado en manos de extremistas islámicos no gozaba de ningún reconocimiento internacional, pero tal y como relata Igualada, su entonces ministro de Deporte, Abdul Shukur Mutmain, envió a varios emisarios a las autoridades olímpicas para mostrarles su interés en que Afganistán participara en la ceremonia de inauguración en Sydney. Como contraprestación, los talibanes se comprometían a no lanzar ninguna operación que pudiese interferir en las Olimpiadas. Y de ahí sigue la última historia ya. Ok, a ver. Bueno, aquí están viendo un cambio de cámara porque se me acabó la pila de la mía. Entonces esto es con el iPhone, pero esta ya es la última historia. Dice, invitación a los talibán. Las reuniones debieron dar sus frutos y el COI decidió otorgar 2 cartas de invitación como observadores a los talibán a falta de 10 días para la inauguración. A falta de 10 días, sí, para la inauguración. Aunque no permitió que los atletas afganos pudiesen representar a su país. Suspendido desde el 1999 por, entre otras cosas, no reconocer la participación de las mujeres en pruebas deportivas, el régimen talibán vendió como un éxito y un reconocimiento internacional la invitación del COI. La polémica y críticas que generó la decisión en todo el mundo llevó al COI a retirar de urgencia la invitación apenas unos días antes de iniciarse los Juegos. En 2016, el Estado Islámico también quiso aprovechar la plataforma olímpica y el yihadismo recurrió a las redes sociales para lanzar en ellas amenazas contra los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Mensajes como Brasil, eres nuestro próximo blanco, atribuido a un yihadista francés del Daesh, y la publicación de infografías lograron una gran persecución. 10 simpatizantes fueron detenidos en Brasil 15 días antes de la inauguración. Recuerda Igualada. El próximo año, deporte e islamismo radical vivirían un punto de encuentro extraño. Un país como Qatar acogería el Mundial de Fútbol. Hace años que figura como uno de los impulsores del deporte en distintos lugares del planeta, pero también como un reino acusado de financiar movimientos violentos. Aquí hay muchos intereses económicos con Qatar, se hace de la vista gorda. Es evidente que existe una doble vara de medir. Pues sí, o sea, exactamente, sí, criticaron mucho a los juegos de fútbol, los últimos de Qatar, porque pues decían que la gente, o sea, pues que como les decía, no pintan totalmente una cosa en el país, o sea, bueno, lo que muestran al país cuando va la gente, pero todos los constructores y todos los que construyeron los estadios y todo eso vivían así en condiciones paupérrimas, horrible, y creo que no les pagaban nada y nada más les quitaban los pasaportes para que no se fueran y, o sea, vivían muy mal, ¿no? Que no entiendo, porque ahí esos países son tan ricos que no entiendo el por qué no hacerlo de manera correcta, ¿no? Pero pues obviamente estamos hablando con pues países que han vivido con ese sistema de leyes y todo, que pues dicen, pues, o sea, yo lo hago así en mi país y punto, ¿no? O sea, pues el que quiera venir, qué bueno. Y en sí creo que, no sé si, no quiero decirlo con mucha seguridad porque no estoy seguro, pero creo que ahí desvivieron a un reportero que era homosexual. No sé bien si nada más lo golpearon o si lo terminaron desviviendo. Ya ahí me corroborarán ustedes en los mensajes, o si digo yo lo veo en internet, bueno, pues ahí lo pongo. Sí, digo, desgraciadamente una pena, o sea, porque a fin de cuentas, pues lo que supuestamente debe promocionar todas estas justas olímpicas o justas de deportes, pues es la tolerancia y todo eso.